Bienvenidos a nuestra sexta temporada del podcast T Digital. Esta temporada abarcará sobre cómo la inteligencia artificial es un complemento en muchos ámbitos profesionales. Está por demás indicar que yo soy una voz creada por inteligencia artificial. Nuevamente, bienvenidos a la sexta temporada. Listo, Ahí ya está grabando, ¿no? ya se está grabando ya. Tenemos que recordar que es una tecnología que lo que busca es un principio de dotar a las computadoras, entre comillas, máquinas. O sea, no hay por qué asociar que las IA van a gastar exageradamente agua o necesariamente solo las IA, no es así. Recordemos, por ejemplo, que todas las tecnologías en el pasado siempre han sido sujetas de críticas positivas, críticas negativas. Que al decir robot no estamos hablando solamente de robótica, la robótica convencional, estamos hablando de robots inteligentes. ¿Dónde se aplica mucho este principio? En las plantas de manufactura, Pero en esa las es la plantas de general ensamblaje. o la generativa. No, esa es la general, la general. Estamos listos para iniciar. Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio, ya casi cerrando la temporada, la sexta temporada de T Digital, con ustedes, su servidor Randy Alexander Valverde. Y hoy contamos con un colega, ingeniero y amigo. Tenemos bastante años de conocernos. Salomón de Enríquez. Salomón, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Tengo una duda, Salomón. De Enríquez, ¿por qué no Enríquez solo? ¿Por qué esa D con esa apóstrofe? ¿De dónde viene? El apellido es Enríquez, lo que pasa es que la D no suena, es muda. Pero se dicen de Enríquez, solo Enríquez entonces. De Enríquez. De Enríquez. De Enríquez. Enríquez. De Enríquez. Muy bien. Pero no es el mismo apellido de Enríquez de todos los Enríquez. No, es un apellido que tiene variaciones. Ok. Hasta donde yo entiendo, hay variaciones en Chile, en España, en Nicaragua, Ok. en México. Y he visto que tiene diferencias porque he visto que hay gente que lo escribe con H, he visto que hay gente que lo escribe sin H, he visto que hay gente que lo escribe con S al final, he visto que hay gente que lo escribe con Z al final, he visto que hay gente que lo escribe con doble R, pero en mi caso es H, R, Z. Ok. Muy bien. Salomón, bienvenido en esta sexta temporada de T Digital. Hemos venido hablando con diferentes profesionales sobre la inteligencia artificial. Y yo creo que usted es un referente y un experto con esta carrera que usted tiene, sin duda, ¿verdad? Trabajaste en Yahoo, Alienware, Cisco, HP. HP es Hewlett Packard, no Happy Hewlett Packard. People, ¿verdad? Hewlett Packard. Akamai, Citrix, Microsoft. Quién sabe próximamente más a dónde vas a llegar, pero bastante experiencia en el campo tecnológico. Ahora, antes de iniciar, Salomón, para Salomón, ¿qué es la inteligencia artificial? Es una pregunta muy buena porque en realidad, Randy, eso es muy relativo para muchas personas. La inteligencia artificial tenemos que recordar que es una tecnología que lo que busca es un principio de dotar a las computadoras, entre comillas, máquinas, porque después vamos a ver que cuando se habla de computadoras, no necesariamente estamos hablando de máquinas. El concepto de máquina y computadora tiende a ser muy diferente. Pero lo que se busca en principio es dotar a las computadoras de la capacidad de tener pensamiento, de tener, por así decirlo, análisis, de tener, por así decirlo, predicción. En pocas palabras, de tener la capacidad de pensar y determinar como lo haría un ser humano. Claro, muy bien. Sí, definitivamente es una aproximación, una emulación a lo que nosotros solemos hacer o razonar, por así decirlo. Aquí hay que recordar, y eso es un paréntesis muy bueno que vale la pena hacerlo, porque lo que hoy se conoce como inteligencia artificial, en realidad es la evolución de una serie de cosas que mucha gente no lo sabe, pero vienen pasando desde 1940, 1950, y aquí esto se va a ver muy largo, pero a veces es necesario volverse un poquito para atrás cuando se habla de tecnologías, porque a veces hay que entender cuáles son los antecedentes de una tecnología para entender qué es lo que hace esa tecnología actual.
Aquí hay que recordar, por ejemplo, en 1940, 1950, digamos que toda esta historia de inteligencia artificial empieza con dos matemáticos. Ellos desarrollan un modelo matemático para poder, a partir de ese modelo matemático, establecer una red neuronal. Ese es el famoso trabajo que desarrolla Warren McCulloch y Walter Pitts. Okay. Después aparece por ahí John McCarthy en 1956, que es el primero, de hecho, que utiliza el término inteligencia artificial. Y ya McCarthy lo que empieza a establecer en sus estudios y publicaciones es que algún día las máquinas van a llegar a tener la capacidad de poder pensar en el plano que piensa un ser humano. Y aquí, por ejemplo, uno no podría pasar por alto a un pionero de toda la inteligencia artificial que conocemos hoy día, como Alan Turing, por ejemplo. Eso te iba a decir. Con el famoso test de Turing. Prueba Turing, claro. Aquí hay que recordar que lo que buscaba el test de Turing, valga la aclaración, era tratar de establecer si se podía predecir que una computadora iba a tener la opción de reproducir, de emular el comportamiento de un ser humano. Entonces, este test de Turing, en realidad, ¿qué es lo que hace? Establece una conversación entre dos personas, A y B. A distancia. Es decir, no estaban de frente. No necesariamente, pero supongamos que hay dos individuos en la computación, en la conversación. Uno de los individuos, uno de esos personajes es un ser humano. Claro. El otro individuo es una computadora. Y en medio de ellos dos hay un tercer individuo que es una especie de juez, de árbitro, de referente, que lo que hace es analizar esa conversación para determinar cuándo la escuche o cuándo la lea, si quien está emitiendo ese criterio, si quien conversa es el ser humano o la computadora. Okay. Eso es lo que hacía el famoso test de Turing. Ya al día de hoy todo esto ha evolucionado a lo que está pasando ahora en la calle, cuando la gente habla de inteligencia artificial, que en algunos casos la gente está encasillando inteligencia artificial con ChatGPT. No necesariamente. Y ya después aquí veremos que no es necesariamente ni obligatoriamente ChatGPT. Ahora, hay dos temas porque semanas atrás ha venido pasando varias cosas. Dentro de ellas, antes de Semana Santa, sucedió que ya hubo una IA que pasó el test de Turing, pero ya ahorita vamos a entrar a eso. Ahora, un poquito más atrás, salieron este montón de imágenes creadas a través de inteligencias artificiales y la gente se alarma, ¿verdad? Y empiezan a salir los que están en contra de la CIA, los progresistas, los ecologistas, y sale una imagen que yo quería conversarlo con usted, que por cada imagen que se hace se gastaba 1 litro de agua. Por cada imagen que hace una inteligencia artificial se gastaba 1 litro de agua. A mí, por supuesto, me alarma, mi hija me llega y me plantea eso, y yo le digo, es que no es así, Emita. Hay que tomar en cuenta que no necesariamente la inteligencia artificial va a gastarte 1 litro de agua, porque hay que hacer un rollback e irse más atrás y hay que ver el consumo que ya venían trabajando los data centers. Ahora, usted con su amplia experiencia y trayectoria, va a haber pasado por Yahoo, Alienware, todas esas empresas, HP, creo que tendría más claro y le podríamos decir al público general, a ver, un momento, no nos alarmemos, o sea, no hay por qué asociar que las IA van a gastar exageradamente agua o necesariamente solo las IA, no es así. Ese es un buen punto, porque aquí hay que recordar también que, y esto igual vale la pena aclararlo, cada vez que hay una tecnología nueva en el mercado, siempre va a haber quienes están a favor, quienes están en contra. Los famosos haters. Exactamente, entonces hay quienes hablan de la tecnología en un sentido positivo, hay quienes hablan de la tecnología en un sentido negativo. Claro. Para uno que está dentro de la misma tecnología, es difícil emitir un criterio porque no se puede ser juez y parte. Entonces yo, por ejemplo, estando ligado a una compañía que tiene una oferta de inteligencia artificial tan grande, yo no podría ser juez y parte. Ajá. Lo que sí puedo decir es, empezando por aclarar esto, es obvio que toda tecnología que se utilice hoy día tiene un impacto en el ambiente, eso es innegable. Aquí no podemos pasar por alto el impacto que tiene el uso de los data centers. Y toda tecnología es no solo IA, no solo nubes, ¿verdad? Porque ahí el nube, otra vez caemos en el data center, la IA cae en los data centers. Claro, todo va a tener ese impacto. Aquí hay un ejemplo muy fácil que se puede sacar a la luz. Ajá. O sea, por ejemplo, para todas las empresas que no están usando inteligencia artificial, ¿sí? Haremos, por ejemplo,
de una financiera aquí en Costa Rica que no esté utilizando inteligencia artificial. Ajá. O hablemos, por ejemplo, de un banco que no esté utilizando inteligencia artificial. Pero tienen datos. Exacto. Tienen un centro de datos y hay que recordar, su centro de datos produce un consumo. Claro. Produce un consumo eléctrico que significa que hay un impacto en el ambiente. Por ende, se genera una huella de carbono. Produce también un consumo en el hecho de que los equipos que se utilizan están hechos de cierto material. Que cuando los equipos deben ser desechados, si no siguieron el correcto proceso para ser desechados, igual ahí tenemos un problema de contaminación ambiental. Claro. Entonces, toda tecnología tiene eso. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí uno debe referirse con mucho cuidado, porque si bien es cierto, la inteligencia artificial es una de las tantas tecnologías que va a provocar un impacto en el ambiente, hay que aclarar que no es la única. Ahora, también hay que ver las cosas de ambos lados de la línea. Entonces, también tenemos que aclarar, obviamente, inteligencia artificial implica que se tienen que correr servidores. Inteligencia artificial implica que al correr servidores, lo más normal es que se tenga un data center. Sin duda. Inteligencia artificial implica que si se tiene un data center y se tienen servidores, se van a procesar datos, porque no tendría sentido tener granjas de servidores, racks con servidores, locaciones o lo que podemos conocer como los famosos colos, los colocations, llenos de servidores, si no es para procesar data. Sí, los algoritmos van a estar Exacto. ahí funcionando. Entonces, el procesar datos obviamente es un asunto que en cualquier tecnología nos va a generar un impacto en el ambiente. Es lo mismo, por ejemplo, que se ha discutido siempre de por qué tener un data center verde, con la famosa green computing. Entonces, aquí yo creo que el mensaje de fondo debe ser, si es cierto que toda tecnología va a generar un impacto en el ambiente, pero no a ese nivel. Ahora, hagamos una comparación totalmente del otro lado del mundo, tecnológicamente hablando, del otro lado de la línea. Lo que se está discutiendo ahorita con el impacto de la inteligencia artificial en cuanto al consumo de agua, es lo que se va a discutir dentro de muy poco tiempo, muy pronto, si no es que ya se puede estar discutiendo con el uso de la computación cuántica. Sí. ¿Y por qué hay que hacer este referente? Porque cuando se trata de computación cuántica, resulta, y esto ya lo puede consultar cualquier persona porque es información que ya está disponible, las computadoras cuánticas, a la hora de utilizar los famosos qubits, requieren una capacidad de enfriamiento exageradamente alta. Mayor que la actual. Mucho mayor que la actual. Los qubits y los procesadores cuánticos requieren una capacidad de enfriamiento que tiene que llegar al punto de 0. Y si se puede más bajo. ¿Por qué? Porque mientras más baja sea la temperatura, menos propenso es al error el qubit. Y eso es lo que hace que la computación cuántica, hablando de protones, electrones, fotones, tienda a ir siendo tan exacta. Entonces, un caso también va a ser cuando se desarrolle más la computación cuántica. ¿Por qué? Porque esos esquemas de enfriamiento van a requerir alguna materia prima, alguna fuente de energía, algún insumo para poder producirse. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Si es cierto que hay un impacto en el ambiente, hay una consecuencia ambiental, pero no en esos términos. Ahora, eso tampoco quiere decir que hay que descuidarse y que hay que seguir generando contenido y datos, por así decirlo, sin ninguna razón. Pero sí, ya esto es algo que queda a criterio de cada persona. Ahí, ya para pasar el otro tema, nada más para cerrar el otro día discutíamos que, sí, efectivamente, ahorita hay mucha generación de energía a través de las plantas hidroeléctricas, entonces hay consumo de agua, pero también se está pensando en buscar otras alternativas como la generación de energía a través de plantas geotérmicas. Eso también sería un riesgo que la gente paralelo ahí que se podría tomar en cuenta. Volvemos a lo mismo, siempre va a haber un riesgo. Sí. Siempre va a haber un riesgo, un factor pro, un factor contra. Siempre va a haber algo que la gente quiera discutir, ya sea para decir que bueno, o algo que la gente quiera discutir para decir estar en contra, que no es tan bueno. Claro. Y aquí de hecho hay que tomar en cuenta un detalle más incluso. Recordemos, por ejemplo, que todas las tecnologías en el pasado siempre han sido sujetas de críticas positivas, críticas negativas, han sido sujeto de cierta alabanza en el sentido sano de la palabra y han sido blanco también de una persecución. Sí. Toda tecnología nueva siempre tiene esos dos escenarios. Muy bien. Bueno, aclarado el tema del agua y que no necesariamente está asociado a las imágenes de tipo Ghibli o cualquier imagen que ustedes hicieron en inteligencia artificial,
ya es solo el hecho de tener data centers, tener nubes, implica una huella de carbono. Entonces, vamos a ir al siguiente tema. Antes de Semana Santa se habló de que ya una IA había superado la prueba de Turing, que ya estábamos más cerca incluso de la famosa inteligencia artificial general, que es a la que todo el mundo le tiene miedo, o no miedo, sino precaución, porque ya ahí entraríamos a esos algoritmos y a ese tema donde ya empezarían con el razonamiento. Este chavalo de OpenAI, Sam Altman, dijo que no vamos a estar para el 2050, sino que probablemente ya estamos muy cerca de esa inteligencia artificial general. Ahora que ya pasamos con la prueba Turing, ¿qué opinión se merece? ¿Qué opinión ves sobre ese tema de que ya qué tan cerca estamos a eso? Ese es otro buen punto que también hay que tomarse el tiempo para discutirlo. Obviamente por factores de tiempo aquí no podemos entrar en una discusión larga, explayarnos y traer muchos ejemplos al caso. Pero podemos hacer un segundo capítulo si los seguidores lo quieren. Sí, exacto, y puede haber una segunda parte. Ajá. Pero aquí voy a empezar por esto. Okay. Ahora que mencionabas que nos acercamos a la inteligencia artificial de tipo general. Normalmente hay 3 grandes categorías para las inteligencias artificiales. Y digo 3 grandes categorías porque en realidad hay más. Pero normalmente hay 3 grandes categorías para las inteligencias artificiales. La primera, que es tal vez la que mayoritariamente se conoce, es lo que se conoce con el nombre de inteligencia artificial estrecha. Okay. Las inteligencias artificiales estrechas son aquellas que tienen una aplicación, por ejemplo, para tener chatbots, para rellenar formularios en línea, para tener asistentes virtuales, mucho de lo que ya se está haciendo hoy día. Ahí podríamos meter a Alexa y a... Todo este tipo de implementaciones son inteligencia artificial estrecha. Muy bien, ahí está. Por otro lado existe la inteligencia artificial general. ¿Qué es lo que busca la inteligencia artificial general? Emplearse en tareas que algunas veces son muy repetitivas, muy monótonas, que se pueden automatizar y que ya pueden utilizarse para cierto tipo de producción. Okay. Aquí es donde tenemos, por ejemplo, el uso de los robots. Y ojo que al decir robot no estamos hablando solamente de robótica, la robótica convencional, estamos hablando de robots inteligentes. ¿Dónde se aplica mucho este principio? En las plantas de manufactura. Pero en esa las es la plantas general de ensamblaje. ¿O la generativa? No, esa es la general. La generativa es totalmente diferente. ¿Dónde se ve esto? Por ejemplo, en el uso de robots inteligentes que ya se ven hoy día. Por ejemplo, para los fabricantes de automóviles. O para empresas que tienen un proceso de manufactura que se puede robotizar. El robot viene a cumplir la función que una persona repetitivamente, monótonamente estaba desempeñando. Okay. Aquí, por ejemplo, tenemos que recordar también que estos robots inteligentes son los que vemos ya en algunos contextos, como en Japón, por ejemplo, algunos de tipo antropomorfo, otros de tipo humanoide. Y luego está lo que se conoce como la inteligencia artificial de tipo superinteligente, que es la que se espera vaya a sobrepasar o ponerse al menos al nivel de la capacidad de inteligencia y capacidad cognitiva del ser humano. Aquí es donde estaría encajando el hecho de poder decir, darle a la inteligencia artificial esas capacidades de razonamiento, de detección, de discernimiento que tiene el ser humano. Y aquí es donde se genera mucho del famoso pánico, entre comillas, yo diría malentendido, que hay en la calle. Cuando la gente muchas veces dice, la inteligencia artificial nos va a reemplazar a todos y es el fin del mundo y es una especie de Armagedón digital, cosa que no es así. Y aquí quiero mencionar algo, algo parecido, quiero mencionar algo que de hecho es muy cierto. El problema de todo este meollo del asunto de la inteligencia artificial es que muchas personas no tienen idea de lo que es la inteligencia artificial verdaderamente. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que muchas personas ni siquiera tienen una idea cercana o tienen una idea totalmente errónea de lo que es la inteligencia artificial. Y eso es lo que genera ese vacío que se traduce en desinformación. ¿Por qué? Porque el otro día conversaba con una persona de una universidad de Vancouver y me decía, estoy preocupado porque la inteligencia artificial va a dejar a la humanidad sin trabajo. Él estaba convencido de eso. Él está convencido de eso. Y en esa posición... ¿Y vos también? No, yo no. Yo no personal no. Y a eso es a lo que quiero llegar. En una posición de esas es importante que la gente entienda
Si bien es cierto, la inteligencia artificial es una herramienta que automatiza, que sintetiza, que facilita, que reduce tiempos, también es cierto que para cada, repito lo que decía ahora, para cada nueva tecnología hay dos bandos, quienes la adoptan y la defienden, quienes la critican y no quieren adoptarla. Okay. Si bien es cierto, hay áreas del desempeño humano que se pueden reemplazar, y eso es verídico, tenemos que aceptarlo. Para poner ejemplos de la vida real, para una empresa, por ejemplo, que hace... Bueno, en un episodio dijeron que los abogados se podrían reemplazar, porque es muy sistemático. A eso es a lo que quiero llegar. Ajá. Para una empresa que hace, por ejemplo, asesoría legal, para una empresa que brinda servicios de asesoría legal, obviamente va a reducir esa fuerza de trabajo utilizando chatbots, utilizando asistentes virtuales. Esa inteligencia artificial le permitiría a los bufetes, a las asociaciones de bufetes o a los abogados en general, poder revisar grandes montos de información en menor tiempo y podría ser más exacta a la hora de analizar documentos legales y encontrar vacíos, encontrar fallos o encontrar errores o encontrar vicios de tipo legal. Tomando en cuenta la ley ya. Exacto, porque esa inteligencia artificial se puede especializar tanto y definir tanto que a primera entrada puede detectar los errores que el ojo humano al leer tan rápido no podría detectar. Entonces, lejos de ser un peligro, más bien debería ser una ventaja, porque le permite a un abogado dedicar menos tiempo para eso y enfocarse en otras áreas. Hablemos, por ejemplo, de la medicina. La inteligencia artificial, como ya está pasando en China, donde el famoso proyecto de telemedicina evolucionó y las consultas médicas ahora se tienen por inteligencia artificial, la persona llega a un centro y es atendida por una inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que está reemplazando a un doctor físicamente. Es cierto que lo está reemplazando, pero ese doctor que ya no está atendiendo personal ahí, se está dedicando a otras labores. Están descentralizando esas funciones. Está trabajando en investigación. Exacto. Operaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente dice, sí, pero es que hay un problema. Cuando se desarrollen los robots, va a haber robots que van a ir a entregar los paquetes de las compras a las casas y le va a quitar el trabajo a las personas. No hay que verlo de esa manera. Mucha gente dice, sí, pero vean lo que ha pasado en los supermercados. En lugar de tener cajeros humanos, cada cual en su caja, ahora tenemos las cajas automatizadas de los puntos de venta donde la persona llega y hace el pago. Es cierto, pero lo que hay que ver en eso es que la fuerza humana que se está liberando ahí se puede emplear para otra cosa. Aquí el punto es que las empresas quieran dar ese paso, porque no podemos obligar a una empresa y decirle, ya que vas a sustituir a ese cajero, o en ese cajero hacer otra cosa. No tenemos una autoridad sobre esa empresa para decirle a la persona que relevó ese cargo, póngala a hacer otra cosa, y eso queda a criterio de cada empresa. Ahí es donde hace falta, tal vez, Salomón, el tema normativo o regulatorio que debería existir detrás de, porque, a ver, dejemos de lado Latinoamérica, pensemos en este lado del charco. En Europa ya se creó la ley de inteligencia artificial, que permite regular, que permite salvaguardar algunos derechos, etc. Y muchos de los países de la Unión Europea tienen que aplicarlo. Nosotros aún no tenemos nada al día de hoy, menos para hablar de Costa Rica, menos hablando de Latinoamérica. Yo doy incluso unos cursos en Ecuador, en la Universidad de las Américas, y hablamos de eso, que no hay regulación todavía, no hay ley. ¿Vos crees que haga falta todavía esa parte? ¿O más bien sería como pegarnos un balazo en el pie? Evidentemente, siempre se va a requerir de una regulación. Ajá. Siempre se va a requerir de un cuerpo normativo que establezca cuál es la base, cuál es el orden para este tipo de cosas. El problema, y repito, el problema es cuando no se cuenta con esos componentes, cuando no se cuenta con esos elementos. ¿Por qué? Porque las personas capacitadas en esa área. Las personas capacitadas en esa área son las primeras que deberían estar llamadas a contribuir para eso. ¿Por qué? Porque están inmersos en el área, tienen la experiencia para poder decir qué vacío se podría presentar, qué consecuencia podría desarrollarse. El asunto aquí es que al no tener esa normativa, al no tener esa regulación, aquí un problema muy grande es, ok, ¿cómo sabemos que está bien, que está mal? Si no tenemos algo que lo regule. ¿Cómo sabemos que vamos por la línea equivocada o que vamos por el sendero correcto si no tenemos algún paradigma, un referente que nos diga se tenía que hacer así? Pero en las tecnologías siempre ha pasado eso, porque, o sea, las tecnologías, nuestro campo, nuestra pasión, avanza tan rápido que cualquier tema regulatorio se va quedando botado siempre. Eso es cierto, pero hay que recordar también que conforme avanza la tecnología, tiene que producirse una regulación. Sí, de una u otra manera tiene que producirse una regulación. Ahora,
volviendo al enfoque original de lo que se estaba discutiendo, que era que una inteligencia artificial ya había podido llegar al punto de cumplir el objetivo del test de Turing, sí, es posible, es fiable, es viable, es realizable, en este momento sí. Sin embargo, a pesar de que una inteligencia artificial ya tenga esa capacidad para poder cumplir con el propósito del test de Turing, hay que ser realista, hay que poner los pies sobre la tierra y hay que setear una expectativa cierta y correcta. Hay cosas para lo que la inteligencia artificial todavía no está preparada. Todavía no tenemos algo en el mercado, y yo creo que eso es general, independientemente del fabricante, independientemente del proveedor de servicios, independientemente de la nube que se esté consumiendo. La inteligencia artificial todavía no tiene ciertas capacidades. Una de ellas es la capacidad de simular de manera correcta, perfecta, concreta, una emoción. Eso no existe de momento. Yo creo que estoy de acuerdo con eso, definitivamente, pero cuando nosotros ni siquiera podemos definir ciertas emociones, va a ser difícil enseñarle a la inteligencia artificial, porque el otro día yo le preguntaba a una persona muy cercana qué es la felicidad. Y me dijo, bueno, primero la felicidad es muy relativa. La felicidad depende de cada entorno. Lo que te puedo decir es cómo podrías alcanzar la felicidad alejándote de las cosas que te hacen daño, que te quitan la felicidad o que te la roban. Pero definir qué la felicidad cuesta. ¿Cómo entonces podemos esperar que las IA nos alcancen en ese tema? Aquí hagamos un paréntesis también para dejar claro algo. La inteligencia artificial no es perfecta. No es contundente, concreta y por así decirlo, del todo perfecta. Porque recordemos... Fue creada por seres humanos. Es creada por seres humanos y recordemos algo muy importante. ¿Cómo aprenden las computadoras hoy día? Hablemoslo de hoy día. ¿Cómo están aprendiendo las computadoras para desarrollar esa inteligencia artificial? Por entrenamiento. Aprenden de dos maneras. Aprenden por medio de una técnica supervisada. Quiere decir que hay alguien que está supervisando cómo la computadora o las computadoras siguen ese modelo de aprendizaje, ejecutan el modelo de aprendizaje y trabajan el modelo de aprendizaje. Pero también hay una forma de entrenar a esas computadoras que no es supervisada, que es desatendida. Machine learning. Y es por el uso de los algoritmos. Entonces, recordemos dos cosas. Aquí ya no estamos hablando solamente de programar. Y es un error que mucha gente comete. Aquí, cuando hablamos de enseñar a las computadoras, de desarrollar inteligencia artificial, no estamos solamente hablando de programar. Estamos hablando de enseñar. Es enseñarle a las computadoras, alias máquinas, que aprendan a pensar, que aprendan a deducir, que aprendan a razonar, que aprendan a sintetizar, que aprendan a expresar. Entonces, esas dos maneras de poder enseñar a las computadoras, la supervisada y la no supervisada o desatendida, cada una tiene un impacto directo en la misma tecnología, con una ventaja y una desventaja. La manera supervisada en la que alguien está controlando tiene una gran desventaja. ¿Qué pasa si quien está supervisando dio los insumos de una manera incorrecta? Claro, ahí vienen los sesgos. Entonces viene un sesgo. Ahora uno diría, es más exacto entonces que aprenda por el algoritmo, porque no está supervisado, pero ¿quién desarrolló el algoritmo? Un ser humano que ¿Quién puede desarrolla el algoritmo? ¿Qué lógica sigue el algoritmo desarrollado por esa persona? Claro. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? No es algo que sea totalmente infalible. Sin embargo, y esto hay que aclararlo también, se han hecho avances muy grandes. Los algoritmos de inteligencia artificial, y eso es otra cosa que ya se puede discutir en otro episodio, si la gente quiere hablar de los diferentes algoritmos, si ustedes quieren sus bases. Y les gustó este episodio, comenten que ocupan otro para volver a hacer otra entrevista. En cuanto a los algoritmos, hay algo que es muy cierto, y es que no existe un algoritmo. Existen varios y diferentes algoritmos dependiendo de lo que yo quiera lograr. Entonces, para resumir esto, aquí lo que debemos tener en cuenta es, no es una tecnología que esté madura, no es una tecnología que ya esté totalmente estable, es cierto que ha avanzado, pero todavía le falta. Una cosa, por ejemplo, que es innegable es la inteligencia artificial, por desarrollada que esté, todavía no puede llegar a definir con claridad y a sintetizar cosas que le competen, por ejemplo, al alma de una persona. No tiene esa capacidad, no tiene esa textura, no tiene esa elasticidad para poder proyectar cosas referentes, por ejemplo, a las emociones y al alma. Sí. No ha llegado a ese punto. Salomón, de verdad que vamos a ocupar otro episodio. A ver, hay una frase que en los cursos que estoy dando sobre inteligencia artificial que me han puesto a dudar, yo siempre ponía o arrancaba la presentación con que
la inteligencia artificial no va a llegar a sustituir a los seres humanos. Son aquellos seres humanos que aprenden a utilizar la inteligencia artificial que van a sacar ventaja sobre otros seres humanos. Y ya sabemos que la IA, algunos tipos de IA sustituyen ciertas tareas o automatizan ciertas tareas. Ahora, yo creo que para aclararle al público que nos está viendo, la inteligencia artificial, como lo mencionamos antes de la entrevista, no es necesariamente solo un modelo generativo, no hay que asociarlo estrictamente con OpenAI y ChatGPT, o sea, hay muchísimos modelos de inteligencia artificial y se utilizan para muchísimas cosas, al igual como ya lo mencionaste al inicio, que no es algo de ahora, ha venido evolucionando, pero ya desde hace bastantes años teníamos contacto con la IA. Ahora bien, ¿cómo le podemos decir al público en general, a lo que nos están viendo, hasta dónde se puede llegar con la IA y cuál es esa parte sustanciosa? Ya sabemos que no va a alcanzar el nivel de interpretar emociones, de comprender qué es el alma. Podría ser que incluso no sepa ni siquiera, no pueda llegar a tener conciencia, pero sí es cierto que automatiza muchas cosas. En esencia, para el público en general, en lenguaje sencillo, ¿qué es o cuál es el objetivo de la IA hoy en día? El objetivo principal es facilitar de alguna manera que las tareas repetitivas, monótonas, que pueden ser tareas que generan algún error, se puedan automatizar, facilitar, que ayude a decrecer, por ejemplo, los tiempos de ejecución, que ayude a decrecer la probabilidad de error, o sea, que haya más consistencia en el trabajo, que haya más consistencia en la tarea que se está desarrollando, que haya mejor resultado. El problema que tenemos, y vuelvo a lo que mencionaba antes, es cuando la gente no está informada de la manera correcta. ¿Por qué? Porque hoy día hay muchas personas que dicen, yo uso inteligencia artificial. Pero cuando uno revisa qué es lo que estás haciendo con inteligencia artificial, lo que uno ve es que la persona le está preguntando a un ChatGPT, por ejemplo, de la manera en la que le pregunta a un buscador, a una máquina de búsqueda, a un motor de búsqueda. Eso no es un uso correcto de la tecnología. Ahora, no estoy diciendo que quien lo haga así está haciendo algo malo. Y no se trata de decir, mira, estás equivocado. El punto es, enfoquémonos en que, como toda herramienta, el secreto de la herramienta radica en saber usarla, en sacarle provecho, en adaptar esa herramienta a lo que nosotros tenemos como requerimiento diario. Okay. Y repito, no es que escribir un prompt en ChatGPT sea malo, pero recordemos que ese prompt que estoy escribiendo en ChatGPT es quizá lo mismo que le puedo escribir a un buscador para que me dé información. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo refino ese prompt y le doy a ese prompt información concreta, la inteligencia artificial me va a entregar un mejor resultado. Y eso es evidente. No es lo mismo que alguien escriba cómo resolver una ecuación matemática, que es algo muy plano, muy flat, a que alguien escriba cómo resolver una ecuación matemática donde los factores son A, B y C, donde las variables son 1, 2 y 3, que tiene como objetivo llegar a resolver, a despejar esta cuestión en particular. Okay. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras más datos aportemos, más certeros seremos. Y esto lo que nos implica es, no tenemos que ver a la tecnología como un peligro, como una amenaza. Quienes dominan la tecnología, quienes se adapten a ella, quienes saquen provecho de ella, no van a tener ningún problema. Ahora, repito lo que decía hace unos minutos. Esto no significa que en efecto compañías vayan a decir, mira, tenemos un recurso como este, ¿por qué no? Hagamos algún saving hacia adentro, reducción de costos y reemplacemos gente. Eso evidentemente va a pasar. Y eso evidentemente ya está pasando. Pero no hay que verlo como una onda de pánico y de miedo colectivo en la calle, de que es que toda la humanidad va a quedar sin trabajo. Pero ahí yo creería que hay una clave y también podemos darle un consejo a los que nos están viendo, gerentes, personas en general, que para que una compañía incorpore de forma responsable una inteligencia artificial, tiene que primero saber o tener bien documentado o tener bien administrado los datos, que es el insumo principal. Evidentemente el dato, cualquiera que sea el dato, no importa la naturaleza del dato, puede ser una base de datos completa, puede ser una tabla en una base de datos, puede ser un récord específico en una tabla, en una base de datos, puede ser información almacenada en un SharePoint, puede ser información que tenga almacenada en archivos de tipo Parquet, en archivos CSV, no importa el dato. El dato es el elemento principal. ¿Por qué? Porque el dato es el que se analiza, el que se interpreta, el que se extrae, el que se transforma,
y el que me permite hacer las cosas. Okay. Entonces, obviamente, el tema de la seguridad de la data siempre ha sido crítico desde tiempos atrás, no solo desde ahora. ¿Qué es lo que pasa? Que hay compañías que tal vez piensan utilizar inteligencia artificial me va a eximir de poner yo capas de seguridad para mi data. Sin duda. Y aquí tenemos que recordar, para una compañía que tiene data center, que tiene los datos hosteados en su data center, obviamente las capas de seguridad, tanto perimetrales como interiores, como exteriores, son necesarias. Yo necesito asegurar algo que regule el tráfico que viene de internet hacia mi data center. Que una vez que ingrese a mi data center, se regule para los recursos específicos que se van a acceder a mi data center. Necesito regular incluso dentro del data center quiénes pueden acceder a qué cosas y quiénes no. Y no es lo mismo simplemente decir, bueno, mira, establezco permisos, porque hay cosas que se tienen que hacer más allá de los permisos. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? Aquí obviamente hay una mezcla de tecnologías. Para algunas personas se va a utilizar, por ejemplo, algún firewall, alguna appliance, pero para algunas personas, algunas compañías va a ser utilizar ese firewall, tener alguna especie de capa adicional internamente, tener algún gateway que filtre el tráfico de internet, tener alguna especie de VPN que no solo esté equipada de la manera correcta para tener un ancho de banda adecuado, sino que tenga conexión cifrada de los datos. Entonces esto en general lo que implica es la data siempre va a tener que asegurarse sí o sí. No hay manera de poder pasar eso por alto. Y tiene que estar limpia. O sea, buena data. Ahí no hay tanto problema porque si bien es cierto, la data debe estar limpia para facilitar los procesos de trabajo, porque recordemos, si la data es inconsistente, si la data está sucia, si la data tiene problemas, el resultado final los va a tener. Claro. El proceso a seguir para depurar esa data nos quita tiempo y estamos hablando de buscar optimizar, ahorrar tiempo, reducir costos, salvar tareas, que la persona al liberar ese tiempo se pueda enfocar en otras cosas. Entonces, si la data no está limpia, todavía hay ciertas maneras, con ciertas herramientas en las que la data se puede salvar y se puede ir limpiando en el proceso, pero lo ideal obviamente es tener la data tan consistente y tan limpia como se pueda. Supongamos que, ya para ir cerrando, que una compañía ya tiene los datos, tiene buenos datos, los tiene limpios, los tiene ordenados, tiene buena información y dentro de su proyecto para el 2025, 2026 es empezar a utilizar una inteligencia artificial. ¿Qué debería pensar la compañía? Subir toda la nube, pensar en qué modelo voy a utilizar, utilizar, por ejemplo, el Playground de Azure, utilizar AWS y ahí tener el espacio para instalar su propia IA y entrenarla, o tal vez sea más sencillo empezar a utilizar los modelos que ya están, alimentarlos y empezar a capacitar a la gente con temas de prompts. Esto depende mucho de lo que se quiera hacer, qué tan macro sea, qué tan micro sea. Ok. ¿Por qué? Porque el objetivo final de cada empresa puede ser diferente. Sí, sin embargo, independientemente de la infraestructura, independientemente del sizing, independientemente del mercado en que se encuentre, los principios básicos, los principios a satisfacer a primera entrada son los mismos. Hay que empezar por establecer, ok, independientemente del proveedor, hay distintas nubes, sin dar nombres y sin hacerle propaganda a nadie, hay distintas nubes. Yo debería fijarme no solamente en quién es el proveedor, debería fijarme cuál es el nivel operacional del proveedor, cuál es el famoso SLA, cuál es el margen de caídas al año de ese proveedor. La experiencia en ella. ¿Cuál es la experiencia que tiene en un mercado como la inteligencia artificial? ¿Cuál es, por ejemplo, el contrato que yo voy a firmar? Porque al firmar un contrato por prestación de servicios, yo estoy pagando por algo. Ajá. Yo espero recibir por lo que pagué. Entonces, tengo que empezar por cerciorarme cuál proveedor me cumple todas esas expectativas. Satisfecho ese punto, obviamente lo siguiente que hay que hacer es determinar, ok, ahora sí, lo que yo quiero es hacer X cosa, quiero lograr X resultado. ¿Cuál proveedor de estos, con inteligencia artificial, sea cual sea la solución, me va a permitir hacer esto? ¿Por qué? Porque ahí tenemos que tomar en cuenta, número uno, hay países cuya normativa no permite que la data salga del país. Entonces, por ejemplo, en Europa es muy común que el dato no pueda abandonar el país de Europa en el cual reside. Eso quiere decir que la data no puede salir de la compañía X. Okay. Cuando hablamos de un tema de gobernanza y seguridad de la data, esto es crítico. ¿Por qué? Porque yo tengo que cerciorarme cómo voy a garantizarme yo
que sin que mis datos salgan de esta locación, yo voy a poder cumplir el objetivo que quiero. Lo segundo, si el dato pudiera salir, yo tengo que cerciorarme de alguna manera. ¿Cómo sé yo que mis datos no están expuestos a nadie más? Entonces aquí obviamente ya no hablamos solamente de un criterio de seguridad de la data con mi data center mismo. Hablamos, una vez que yo tenga mis datos en la nube, cómo sé que están correctamente asegurados. Y aquí es donde viene lo que hablábamos ahora, porque se debe contar con capas de seguridad. No es una capa ni dos capas, deben ser varias capas de seguridad que permitan que los datos de una empresa no están visibles para otra empresa. Muy bien. Y que los datos de una compañía por ninguna razón van a abandonar esa zona, a no ser que la compañía lo permita, lo autorice y lo deje claramente, por expreso, que lo exprese claramente. Sí. Otra cosa que hay que tomar en cuenta para esto es, obviamente la gente debe ser entrenada. Y repito, porque no es lo mismo que alguien llegue y escriba un prompt en ChatGPT, porque eso se lo puede escribir a un motor de búsqueda. Lo correcto es que la gente se entrene entendiendo esos paradigmas, y parece mentira, pero incluso hoy día hay cursos hasta para aprender a escribir prompts para inteligencia artificial. Se habla de una carrera, ingeniería de prompts, que van a sacar. La ingeniería de prompts casualmente tiende a llenar ese vacío. Enseñar a la gente, esta es la manera correcta de escribir un prompt para lograr tal resultado. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos y pensamos de una manera muy lineal. Pero cuando le damos eso a estas computadoras, ellas van más allá de lo lineal. Y repito lo que decía ahora, mientras más información aporto, mientras más asertivo soy en lo que yo quiero explicar, que quiero lograr, mejor va a ser el resultado que voy a conseguir. Muy bien. Ese tema de ingeniería de prompts a mí me sigue llamando la atención. Al principio, lo voy a ser franco, me hizo mucha gracia, porque uno como ingeniero de sistemas, los telemáticos, etcétera, que mencionaran que iban a sacar una carrera en ingeniería de prompts, porque ¿qué les van a enseñar? Pero ya conforme uno empieza a practicar y a utilizar la IA, uno se da cuenta que si uno hace un prompt desde el principio de forma correcta, se ahorra muchas consultas, porque es lo que vos acabas de decir. A veces se hace una consulta como si fuera un buscador y después tengo que agregarle más información, y todos los alumnos me dicen, hasta después de 10 prompts ya obtengo lo que buscaban, que es que no lo pude haber hecho desde el principio, pero creo que esa es la reevaluación que tenemos que hacer. Salomón, hay un tema, pero yo no sé si lo dejamos para otro capítulo, porque creo que es muy amplio. Usted me dice si hacemos de una vez el pacto, y a los que están ahí, que ya tal vez anotaron que quieren otro capítulo, lo dejamos de una vez pactado. El deepfake, ¿verdad? Ese tema, como las diferentes IA están buscando, y se podría incluso aprovechar para hacer fraudes, para temas de campañas, etcétera, incluso tomando en cuenta las elecciones. Y salió una película en Amazon de que habla de una presidenta, ¿verdad?, que se va en contra y capturan a varios políticos y hacen eso, o sea, ¿verdad? Capturan los datos, uno dice ciertas palabras y a partir de ahí se empieza a generar el contenido. ¿Lo dejamos para otro capítulo? Sí, claro, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Ahora, para cerrar, a casi siempre a todo el mundo le digo 3 consejos, pero yo creo que usted me puede dar 5 puntuales para gente que, claro, David, otra vez, la experiencia que tenés definitivamente, sin abusarme, ¿verdad? 5 consejos para las personas que están viendo el podcast, que yo estoy seguro que quedaron muy entusiasmados sobre la inteligencia artificial en general. Ya sabemos, David, uno puede ser el tema de establecer bien los prompts, pero quiero que usted, bajo su experiencia, bajo este bagaje tecnológico, nos dé 5 consejitos. Yo creo que el primer consejo que se le puede dar a todas las personas, independientemente de que la gente ya esté utilizando o no esté utilizando la inteligencia artificial, el primer consejo que se le puede dar a todas las personas es: no hay que tenerle miedo a la tecnología como tal. Lo que decía ahora, hay que verlo como lo que es, como una herramienta, un medio. Yo utilizo ese medio, esa herramienta para lograr algo. Cuando empezaron a aparecer, por ejemplo, la tecnología de máquinas virtuales, cuando aparecieron las máquinas virtuales, mucha gente estaba preocupada porque decía, una máquina virtual no va a ser segura, no va a ser robusta, no va a ser escalable, no va a funcionar igual, es una abstracción de software que está emulando hardware, eso no va a ser nada bueno. Y veamos hasta donde llegamos con las máquinas virtuales. Sí. De hecho, sea de paso, las máquinas virtuales hoy uno puede decir son tecnología del pasado. Ya usar máquinas virtuales no es nada novedoso, porque recordemos que las máquinas virtuales vinieron a ser reemplazadas por los contenedores.
independientemente de la tecnología de contenedores que haya, ya sea Kubernetes o ya sea AKS, que es la implementación de Kubernetes en Azure, o cualquiera de las tecnologías de contenedores que existen. Pero en el curso de seguridad yo todavía digo que hagan máquinas virtuales. O sea, las máquinas virtuales se siguen usando, pero lo que quiero llegar es, hoy día ya no se ve tanto, Sí, porque ya hay no es el otra boom. Funcionalidad, pero recordemos que en su momento fueron una tecnología que tuvo gran acogida y se sigue usando. Ahora, cualquiera se podría preguntar qué es un Kubernetes, pero eso es otro episodio. Ese es otro episodio, ¿verdad? Entonces, el primer Ok. consejo es no tenerle miedo a la tecnología, es Muy ver bien. la tecnología como una herramienta. Me gusta ese. Usar esa herramienta para que yo logre entender, para que yo logre dominar y para que yo logre masterizar y obtener mejores resultados. Ok. El segundo consejo sería, una vez que se le pierde el miedo a la tecnología o no se le tuvo miedo a la tecnología, lo que hay que hacer es dedicar tiempo para refinar los criterios. ¿Qué significa esto? Estudio. No solamente el estudio va a ser una opción, pero en realidad me refiero más que nada al hecho, yo tengo que dedicar tiempo para poder aprender a redactar mis prompts. Estudio práctico. Es un estudio práctico. Y dentro de aprender a redactar ese prompt, no estamos hablando solamente de escribirlo de la manera correcta. Es pensarlo, razonarlo de la manera correcta para escribirlo de la manera correcta. Muy bien. Porque recordemos que nosotros primero pensamos y después hacemos. Ok. Aunque hay gente que hace sin pensar, pero ya eso es otro tema. Eso ¿verdad? es otro podcast. Eso es otro tema. Entonces, es el hecho de poder decir, primero pienso antes de hacer las cosas, porque lo que yo pienso es lo que voy a escribir. Ok. Y aquí es donde debemos tener una cierta capacidad para poder decir, abstraer lo que queremos y sintetizarlo, porque tampoco escribir prompts muy largos, muy complejos es bueno. Mientras más largo, mientras más complejo es un prompt, hay cierta probabilidad de error. Esto no quiere decir que haya prompts largos que no son buenos, pero normalmente no es lo aconsejable. Ok. El tercer consejo sería, una vez que ya no hay miedo a la tecnología y que se ha dedicado tiempo para refinar esos criterios, por ejemplo, la escritura de los prompts y a razonar qué es lo que quiero, evidentemente esto requiere un trabajo práctico. Y ese trabajo práctico implica cómo voy a aplicar yo esto. Aquí es donde viene el ejemplo que mencionaba ahora. Si soy un abogado, voy a empezar a utilizarlo para analizar cierta cantidad de datos, ciertos volúmenes de datos, que lo va a hacer de una manera más eficiente, más rápida, más ágil y quizá de una manera más apropiada de lo que lo haría yo. ¿Cuál es la idea de esto? Que cuando yo libere ese tiempo, yo como abogado, puedo dedicarme a atender otras cosas, porque sé que hay un mecanismo más exacto que yo que está analizando el documento, que está analizando el contrato. El cuarto consejo, ¿cuál sería? Cuando ya he pasado por los primeros tres y ya he podido llegar al punto de poner en práctica esto, yo creo que ahí es donde verdaderamente uno tiene que enfocarse a decir, ahora sí, ¿cuál es el producto que yo voy a utilizar? ¿Por qué? Porque sabemos que existen diferentes tecnologías y diferentes inteligencias artificiales. Y dentro de las 6 categorías que yo mencionaba ahora, aquí se abre otro espacio, porque resulta que hay inteligencias artificiales de tipo lingüístico-verbal, de tipo matemático-logístico, de tipo naturista. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La inteligencia artificial no es solamente una. Y hoy día está abarcando diferentes campos. Hoy día, lo mismo lo puede utilizar un maestro de una escuela primaria, como un profesor que está dando un curso de doctorado en una universidad, como lo puede utilizar un médico, como lo puede utilizar un abogado, como lo puede utilizar un ingeniero en sistemas, como lo puede utilizar, por ejemplo, la señora que tiene un negocio en la esquina que está vendiendo materiales de construcción para poder entender mejor de qué está formado el producto que está vendiendo, cuáles son sus componentes. Y el último consejo que yo creo que podríamos agregar ahí es, como ya uno ha pasado por esos 4, lo único que restaría ahí, yo diría es, si ya aplicó todos esos 4, lo que queda es buscar cuál es el siguiente paso. ¿A qué me refiero con el siguiente paso? Si eso ya se dominó, el siguiente paso es decir, si no hay nada que reemplace esta tecnología, el siguiente paso, ¿cuál va a ser? ¿Sigo utilizándola hasta que aparezca algo nuevo? ¿O sigo utilizándola para buscar cuáles son sus vacíos y plantearme cómo resolver esos vacíos por medio de este mismo producto, por medio de otro producto? Porque recordemos que la tecnología está en evolución constante. Constante evolución. Entonces no es de esperar que una tecnología que salga hoy al mercado permanezca así por los próximos 2 años. Ahí vienen las variaciones, ahí vienen las versiones menores, ahí vienen las mejoras en medio, pero eso es un proceso que se va dando poco a poco. ¿Para cuándo hacemos el otro episodio? Buena pregunta. Que la gente que comente bastante lo pida. Yo creo que eso depende de qué tanta acogida tenga y cuánto sea la gente. Exacto. Podemos hablar de eso, de los deepfakes. Deepfakes es, ¿verdad? Sí.
o de computación cuántica, que ya lo hemos mencionado en un capítulo acá de esta sexta temporada de computación cuántica, que es bastante amplio, pero creo que todavía no estamos preparados. En fin, ya saben, comenten, de verdad muy contento, hoy aprendí bastante como siempre. Lo que no sabe la gente, y decía mi amigo Peter, que le dijo a su tío Ben, es que todo gran poder requiere gran responsabilidad. Y este espacio a mí me ayuda bastante para aprender y capacitarme. Ese es mi secreto. Y más con personas con amplia experiencia. Salomón, muchísimas gracias. Mucho gusto. Nos vemos la próxima vez. Gracias a ustedes. Comenten, por favor, compartan. Y no se olviden de decir que esto lo aprendieron en T Digital. Nos vemos. Gracias por llegar hasta el final. No se olviden de suscribirse, dejar sus comentarios y compartir el video.